vamos a tocar el tema de las universidades. ¿Por qué? Porque sí, el tema se ha visto un poco opacado debido a las últimas informaciones relacionadas a la política y al ámbito de la justicia. Sin embargo, un reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre una norma aprobada por insistencia en el Congreso sobre SUNEDU nuevamente pone en agenda el tema. Vamos a revisar la nota y en estudios lo vamos a conversar con la doctora Geri Ramón. Ella es rectora, como todos ustedes saben, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pero ¿es nuestra educación un campo de batalla? En las últimas semanas, varios sectores políticos se han enfrascado en una sola discusión. También consideramos importante volver a alertar a la opinión pública sobre los ataques contra la reforma universitaria por parte de un sector de congresistas que representan intereses particulares muy diversos. El Congreso de la República rectifica y establece un régimen para SUNEDU de autonomía plena y por lo tanto con un directorio conformado multisectorialmente, como no puede ser de otra manera. Este es el fallo del Tribunal Constitucional que declara constitucional la Ley 31520, la cual restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas. En pocas palabras, lo que ha hecho el TC es confirmar que esa ley está vigente y que es conforme a nuestro orden constitucional. Independientemente de su contenido, cuando es válida, se aplica a todos sin excepción. Creo que este es el eje fundamental. El gobierno de la señora Boluarte, una vez más, tiene la oportunidad aquí de aprobar y pasar esta prueba democrática, que es si va a cumplir o no la ley, a diferencia de lo que hizo Castillo, que con un conjunto de maniobras impidió el cumplimiento de esta norma. El 20 de julio de este año, la Ley 31520 fue promulgada por el Congreso, pero un día después el Poder Judicial suspendió su aplicación. Por ello, un grupo de congresistas fue hasta el Tribunal Constitucional para que emitiera la última palabra. Finalmente, cuando esto ha llegado ya al Tribunal Constitucional, como no podía ser de otro modo, el tribunal ha declarado que esta es una norma conforme al derecho, es una norma constitucional y por lo tanto es válida y eficaz desde el día siguiente de su publicación. Pero, ¿quiénes y por qué están en contra de la aplicación de esta ley? Los principales opositores son los caviares y el Partido Morado. Desde la creación de la SUNEDU en el 2014, los moraditos han tomado gran parte de las decisiones sobre el sector universitario. Es por ello que ahora ponen el grito en el cielo. Es el desmantelamiento de una reforma de las pocas reformas que tenemos en educación, la reforma universitaria, que lo que va a generar en el país es que volvamos a un esquema ya conocido, ¿no? No es que la historia sea nueva. Nosotros venimos de un sistema de mucha informalidad, donde las universidades Bamba, las universidades privadas, veían el lucro por encima de la calidad. Tendrá pues un directorio tripartito, de entre los cuales 3 de sus miembros vienen directamente del gobierno central. 3 de las universidades, ¿no? Y 1 de la sociedad civil de los colegios profesionales. Entre ellos van a decidir el orden jerárquico, la presidencia del organismo y cumplir exactamente lo que dice la legislación sobre SUNEDU. Además, diversos ministros de educación de gobiernos pasados designaron a la misma persona para presidir el comité de selección del Consejo Directivo de SUNEDU. Solo por poner algunos ejemplos, el 17 de abril del 2017, la ministra que reemplazó a Jaime Saavedra, Marilú Martens, designó a través de la resolución ministerial 238-2017 a Francisco Sagasti para presidir dicho comité de selección. Un año después, el 18 de junio del 2018, el entonces ministro de Educación Daniel Alfaro también ratificó a Sagasti hasta en 2 oportunidades como miembro del Comité de Selección del Consejo Directivo de SUNEDU. Y en 2019, la entonces ministra de Educación y hoy congresista Flor Pablo volvió a nombrar a Sagasti en el mismo puesto.
esta ley de recuperación de la autonomía no afecta en absoluto ninguna de las atribuciones que tiene SUNEDU en materia de controlar, vigilar y garantizar la calidad de la educación universitaria. Con este pronunciamiento del máximo órgano constitucional de nuestro país, la aplicación de esta ley queda habilitada. Sí, pues parece un campo de batalla, ¿no es cierto? Pero el Tribunal Constitucional ha emitido un fallo del cual todavía no conocemos los detalles, eso va a ocurrir en los próximos días, ¿no? Y declara infundada la inconstitucionalidad de una norma, ¿no es cierto?, aprobada en el Congreso de la República por insistencia. ¿Está a favor o está en contra? ¿Qué en realidad ha decidido el Tribunal Constitucional? Y por otro lado, también analizar si esa reforma es una contrarreforma, porque yo escucho y leo sobre el tema y realmente quiero formar una posición, ¿no? Quiero entender de qué estamos hablando. Pero si yo inicio la entrevista y digo sobre la contrarreforma, yo ya estoy emitiendo una opinión, pero es realmente una reforma. Doctora Geri Ramón, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Cuál es su posición? Bueno, mi posición es muy clara, ¿no? Yo creo que cuando se presenta sobre la inconstitucionalidad de la ley 31.520, la demanda por la inconstitucionalidad, el tribunal le dice no, perdón, la ley no es inconstitucional, por lo tanto reconoce la constitucionalidad de la ley 31.520. Eso es muy importante. Y no es una contrarreforma, es una reforma. ¿Por qué? Porque está dando las modificaciones en artículos específicos. El artículo 1, que está reconociendo la autonomía de las universidades de acuerdo al artículo 18 de la Constitución Política del Estado, que incluso dentro de la Ley 3220, en el artículo 8, reconoce y dice que las universidades deben someterse al artículo 18 de la Constitución Política del Estado. ¿Cuándo se empieza a vulnerar esta autonomía? Cuando en realidad ya posteriormente, en el año 18, se empieza a sacar un decreto supremo donde quieren alinear a las universidades bajo el régimen y el comando de Minedu. Y el ROF, el Reglamento de Organización y Funciones, lo delinea Minedu, ¿no? Y ahí es donde se empieza con este problema que incluso durante 18, 19, 20, 21, el aplicativo del MEF sobre el control de los docentes y los trabajadores se cerró para muchas universidades públicas. Unas se han adecuado, han hecho mucho esfuerzo para adecuarse. ¿Por qué San Marcos no se puede adecuar a ese ROF del Minedu? Primero porque recuerden que San Marcos tiene 471 años de historia. Y desde que nace con una autonomía totalmente independiente en sus facultades. La primera facultad de medicina. Entonces tiene una estructura orgánica que tiene su jefe de biblioteca central, su director general, su jefe de economía, de planificación, su secretaría general. Y así se conforman todas las facultades. Cada facultad de San Marcos equivale a una universidad pública, bajo esa estructura orgánica, ¿no? Entonces, ¿qué hemos ido viendo en este tiempo? Realmente que Minedu nos ha querido comparar con universidades que tienen 20, 30, 40 años de antigüedad sin considerar la trayectoria de San Marcos. Y le está dando 3 niveles jerárquicos cuando San Marcos tiene 7 niveles jerárquicos. Y no podemos levantar esas observaciones. ¿Por qué? Si San Marcos modificaría incluso solamente la estructura orgánica de las facultades, yo me voy a una asamblea universitaria y no la van a aprobar, esa modificatoria. Incluso los miembros de Minedu decían, pero déjenme a mí ir a explicar. Miren, yo les aseguro que no salían vivos, porque San Marcos es el Perú y la cuestión política se mueve también. El debate. El debate, a eso se refiere. Es el debate, la libertad de opinión. O sea, cada uno expone sus ideas, cada grupo político tiene su forma de ver las cosas. Como ¿no? se espera que sea cualquier espacio universitario, académico, donde no hay limitaciones para exponer mis ideas. Y la crítica se va a dar.
Entonces, si San Marcos es igual que el Perú, así como el presidente tiene el legislativo, San Marcos tiene su asamblea. Yo tengo 105 asambleístas. Si yo quisiera modificar una coma, un artículo de la ley, del estatuto, inmediatamente yo tengo que lograr el consenso de los 2/3, que son 68 votos. Y muy difícil lograr esos 68 votos, ¿no? Entonces, esto es lo que está pasando y no diría que es una contrarreforma, sino una reforma que es muy importante, que nos está dando a entender ahora que con esta autonomía las universidades, los rectores son titulares del pliego. De acuerdo. Ahora, bueno, hemos resuelto la primera pregunta en todo caso, pero ¿esta reforma es perfectible? ¿Podemos llegar a un punto medio con quienes la critican de plano? Por ejemplo, ¿qué se critica? Que podría presentarse una pérdida de autonomía. La primera crítica. Segundo, que se podría afectar la calidad. Y tercero, un tema de financiamiento. Son otras varias críticas. ¿Cómo responderíamos a esas otras preguntas? Sí, mire, cuando hablamos de autonomía, se está hablando de la autonomía de SUNEDU. De ellos. De ellos, ¿no? Porque recuerden que SUNEDU era colocado por el ministro de Educación, el presidente de SUNEDU, nombrado por el Ministerio de Educación. ¿Y a quién representa el ministro de Educación? Al Ejecutivo. Entonces, bajo el mando del poder político. Este poder político que durante todo el tiempo ha estado manejando la SUNEDU, simplemente lo que hacía era nombrar a su comité que elija a los representantes que iban a integrar SUNEDU. Este artículo de la 17 de la Ley 30/220 es muy claro, donde dice la conformación está integrada por 7 miembros, el presidente, que es puesto por el ministro de Educación, y luego esta comisión que ustedes saben que primero empieza con la doctora Macías, Pacífico, luego la PUC, luego Cayetano Heredia, bajo el mando de universidades privadas. Que se han pronunciado en contra del pronunciamiento que se han del TC. pronunciado en contra. Y ellos hablan de que se va a perder la calidad y se va a perder la autonomía de SUNEDU. Exacto, por eso. ¿No? ¿Por qué dicen que se va a perder la autonomía cuando en el artículo 17 de la 30/220 dice la composición es 2 representantes de universidades públicas, 1 de privada, 1 miembro de CONCITEC y 2 renombrados? ¿Quién le reconoce a los renombrados? ¿Quién decide quién es el más renombrado? El ilustre, ¿no? Hoy día esta composición está cambiando. Van 2 representantes de universidades públicas, de acuerdo a la ley 31.520, que ya fueron elegidos, porque al salir la ley el 21 de julio, publicada el 21 de julio, yo llevo a cabo el proceso de elección el 19 de agosto, cumpliendo estrictamente la ley, nada más. Y se eligen los 2 miembros de las universidades públicas. ¿No podría existir ahí un conflicto de interés? ¿Cabe una figura de ese tipo? No podría darse, porque en ese caso también se hubiera ocurrido un conflicto de intereses con la composición que lo tenía con la ley 30/220. Y más aún, miren, yo siendo miembro de la Universidad de Pacífico, siendo presidente de SUNEDU, siendo miembro de la Universidad Católica, siendo presidente de SUNEDU, siendo miembro de Cayetano Heredia, ¿no? Rector de Cayetano Heredia, es miembro de la Asamblea Nacional de Rectores. ¿Acaso no tenía conflicto de intereses? Y ellos eran los que ponían a los 2 miembros de las universidades públicas y a la privada, y a los 2 renombrados. Entonces, ¿qué conflicto de intereses puede darse ahora con la ley 31.520 cuando se dice que estos 2 miembros son elegidos por los rectores de las universidades con voto universal? Y la privada también debe ser elegida bajo ese esquema de las universidades más antiguas, en este caso San Marcos, y se empezaba con Católica, ¿no? Y en ese orden, si San Marcos no convocaba, iba a convocar la Universidad del Cusco o también la Universidad de Trujillo por antigüedad. Y luego viene, después de estos 3 miembros, viene CONCITEC, CINEACE, un miembro del Ministerio de Educación, y viene también un representante de la Junta de Decanos. Del Consejo de los Decanos de Colegios Profesionales del Perú. Estos 7 miembros, de los cuales hay 4 con voto universal,
y 3 puestos por el Ejecutivo. De estos 7 miembros, ellos verán también nuevamente, harán una evaluación interna, oye, ¿quién tiene la mejor currícula? ¿Y quién es el más idóneo para ser el presidente? Es una elección democrática. Cuando se apela a la eventual pérdida de calidad, ¿a qué se refiere? Miren, yo creo que ellos están equivocados. Primero, nosotros, yo mantengo que SUNEDU no va a desaparecer. Se va a mantener como organismo autónomo, no dependiendo del poder político de turno, ni puesta sus miembros a dedo. La calidad no se puede perder en las universidades públicas ni en las privadas, porque hay que entender qué hacen las públicas para que se mantenga la calidad. En el caso de San Marcos, te voy a poner el ejemplo, porque después cada universidad se ve cómo se defenderá su posición. Genera su posición. San Marcos, para que ingrese un alumno, ingresa 91. Hay 90 postulantes, ingresa un alumno. Ahí hay calidad. En segundo lugar, si yo tengo 20 profesores auxiliares que quieren pasar a asociados y hay una sola vacante para ser asociados, compiten. Tengo que ser investigador, tengo que escribir mis artículos, tengo que haber tenido también el cumplimiento de responsabilidad social, tengo que haber asumido algún cargo y hay algo muy importante que es la evaluación de los alumnos. Sí, los alumnos son los que ponen una nota ponderada. ¿Por qué? Porque en San Marcos todavía existe el derecho a tacha. Un profesor va a una clase, segunda. La tercera clase, el alumno no le comprende. Lo evalúa. Su método no llega. No le gusta. No le gusta. Los alumnos inmediatamente tachan a ese profesor. Entonces, la exigencia está en las mismas universidades para mantener un nivel. Cuando se dice que gracias a SUNEDU se ha llegado a tener las investigaciones en el rating de las universidades públicas privadas, no es tan cierto. Mire, San Marcos mantiene un presupuesto desde 1995 de 4 millones de soles para investigación hasta el 2022. Si buscaran la calidad, nos hubieran asignado mayor presupuesto. Luego también se dice que vamos a perder el presupuesto, el financiamiento del Ministerio de Educación. Yo creo que ahí hay un error de concepto. Al pasar las universidades a ser autónomas, lo que tiene que hacer el Ministerio de Economía, hacer una transferencia de partida para las universidades, ¿no? Y por lo tanto, las universidades como titulares de pliego se sentarán con el ministro de Economía y plantearán su problemática que tienen. Eso es lo que ocurre. Por lo tanto, yo no me voy a sentir que he perdido. Y hay algo muy importante. Mire, este año 2022 muchas universidades, el Ministerio de Educación no nos dio para conectividad. ¿Qué estaban buscando? Que se paralice las universidades públicas, porque si yo no te doy para conectividad... En plena pandemia. Y la pandemia, no tengo cómo llegar a los alumnos. ¿Qué hicimos nosotros? Con recursos directamente recaudados, suplimos esa necesidad. Doctora Geri Ramón, se nos ha terminado el tiempo, ha sido muy interesante. Me parece que los periodistas no debemos calificar de plano, ¿no?, a las cosas por su nombre, ¿no? Y no actuar como cajas de resonancia. Esta es una reforma que continuará en el debate público y que si se puede llegar a un punto medio sería excelente para no convertir la educación en un campo de batalla. Le agradezco muchísimo. No, y yo también le agradezco y creo que este es el momento en que se tiene que ver una educación de calidad, no pensando, como se ha dicho, en las universidades de cartón, de tecnopor, no. Yo creo que tenemos que pensar en las universidades públicas del Estado, pensando en esa juventud del hoy y del mañana, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, feliz año y feliz año también para todo el pueblo peruano y que la paz social se mantenga. Muchas gracias.